hace, hermanos, a través de su Padre. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, hermanos, de que Jesús en el tiempo que anduvo en la tierra hizo muchos milagros. Y este fue uno de los milagros más grandes que ocurrió cuando Él estuvo en la tierra. Gloria a Dios. Aquí dice de que Jesús se fue a ese monte. Y dice de que cuando alzó los ojos, vio la multitud que estaba con Él. Porque, ¿sabe por qué le seguía la multitud? Porque Él les daba palabras de vida. Él les daba palabras de que aquellos querían escuchar. Por eso es que ellos lo seguían a Jesús. Y también sabían de que Jesús, de cualquier cosa, tal vez les iba a saciar la necesidad de comida, de comer ellos. Tanto de espiritual como físico. Por eso, hermanos, ahora, hermanos, aquí está una multitud que Dios quiso que estuvieran aquí escuchando su palabra. Gloria a Dios. Porque Jesús quiere hacer milagros. Jesús hizo milagros hace 2000 años y sigue haciendo milagros hoy en este día. Gloria a Jesús. Sí, es el mismo. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Y dice de que aquí, hermanos, dice la palabra de que le dijo a Felipe: ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a muchos? Pero era para probar la fe de Felipe. Para probar que si Felipe estaba con lo humano de él o estaba en lo espiritual, la fe de Felipe. Pero Felipe dice: solo tenemos 200 denarios de pan, no van a alcanzar para tanta gente. Porque dice la palabra aquí, testifica que eran 5000 hombres, no contando las esposas de los que estaban allí. Eran otros 5000 esposas. Más los niños era el número más grande. Porque no les voy a decir si es que tenían solo un hijo cada uno, sino que ahí era el número grande los hijos. Porque hay familias en ese entonces quizás que creo que tenían varios hijos. 5 o 12. Por ahí así. Entonces Jesús hizo el milagro más grande de su historia. Y así, hermano, puede hacer el milagro más grande en tu vida. Sí, amén. Tal vez tú estás pasando por algo de que tú piensas en tu mente y dices: yo no puedo con mis fuerzas, yo no puedo ya más con este dolor o con esta enfermedad. He ido a los hospitales y no me encuentran sanidad. Pero déjame decirte que estás en un lugar apropiado, donde el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo está aquí para sanarte, para curarte toda enfermedad, para saciar tus alimentos. Así, hermanos, de que Jesús aquí solo probando a Felipe y Felipe le contesta y dice: no, 200 denarios no van a alcanzar. O sea, poniendo limitaciones. Se le olvidó con quién estaba Felipe. Así como nosotros, hermanos, a veces estamos, hermanos, orando por un enfermo y viene la duda y nos olvidamos que Jesús está allí. Cuando nos olvidamos que Jesús está allí, es cuando entra la duda y la enfermedad no cesa. ¿Sabe por qué? Porque la duda entró cuando nosotros apenas empezamos a orar. Y nos olvidamos que Jesucristo está ahí para darle un toque a la enfermedad y decirle: vete, enfermedad, porque mis hijos están orando. Pero cuando la duda entra, allí padecemos nosotros, hermanos. Estamos limitando el poder de Dios. Si se va a sanar, o cómo le va a hacer a esa hermana para comer mañana. Así estaba pensando Felipe, diciendo: no hay, son los 200 denarios y eran 5000 hombres, más las mujeres, otras 5000, eran 10,000, más los niños que fueran unos 15,000. Estamos hablando de como 35,000 personas. Eso
una multitud, hermanos. Pero Jesús sabía lo que él tenía que hacer para poder darle de comer a esa gente, porque Jesús no quiere, hermano, que tú te vayas sin hambre. Jesús no quiere que tú te vayas enfermo como veniste. Jesús quiere que tú te vayas sano, si le puedes creer. Y dice que salió Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo: ¿cómo sabías este discípulo Andrés de que estaba un muchacho y tenía 5 panes y tenía 2 peces? ¿Cómo lo sabía? Pero dice que corrió a Jesús y dice que le dijo: hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Sabe qué? Ese niño entregó lo poco que tenía, y eso cambió todo en ese momento. Pero nosotros a veces, hermanos, nosotros decimos: no tengo nada para darle al Señor. Pero se nos olvida, hermanos, que tenemos, Dios está viendo la capacidad tuya. Está viendo tu capacidad para poder hacer lo que Él quiera contigo. Dios te está viendo que tú vas a ser un evangelista, pero tú dices: ay, pero yo ¿cómo voy a salir evangelista? Sin mis papeles tengo. Si no hay necesidad, hermano, que no tengas papeles, pero hay en Agripar, en Huito, hay gente necesitada de Dios. Allí solo, si no tienes carro, solo tomas buses para Huito, Silver Spring, y vas a evangelizar. Pero los ponemos a limitarlos que porque no tenemos papeles. Si Dios no quiere que vayas a otro país, si aquí hay necesidades grandes. Pero así a veces nos pasa, hermano, que nosotros no queremos salir porque nos ponemos mismos limitaciones. Los ponemos a veces nosotros como Felipe. Pero mire, este niño, él se hubiera podido reducir, decir: no, si estos 5 panes yo me los traje de mi casa, pero para mí. Pero no dice la palabra que lo dio lo poco que tenía. Y dice que Jesús le dijo: traerlos. Dice, y partiendo los panes, y alzó los ojos al cielo y dice de que le dio gracias a Dios. Y los panes se convirtieron en muchos. Sí, aleluya. Todavía, hermanos, repartieron y sobraron pedazos. Los peces se convirtieron en multitud. Porque ¿sabe por qué? Porque esa gente sabía con quién estaban. Esa gente sabía que era Jesús de Nazaret el que estaba con ellos, y Él iba a hacer las cosas como Él quería. Yo me imagino que Felipe se quedó admirado cuando Jesús vino y hizo esa multitud de panes. Cuando Él decía: solo hay 200 denarios. Y esos 200 denarios no van a alcanzar para muchos. Pero Jesús sabía, porque ¿sabe qué? Jesús es el mismo, era el mismo Dios en la tierra. 100% hombre en la tierra y 100% Dios. Dios mismo en la tierra, hermanos, enseñándolos a nosotros para poder nosotros seguir adelante con el evangelio. Gloria a Dios. Pero esa gente, hermanos, dice la palabra de que se fue contenta, dándole. Uno decía: este es el profeta que tenía que venir. Este es el profeta que el mundo estaba esperando. Y Jesús, como en su corazón y el espíritu le decía, dice la palabra de que cuando los oyó hablar, en su espíritu decía: no, esto ya van a venir sobre mí y me van a hacer rey. Porque eso es lo que pretendía, porque lo había saciado de comida. ¿Se imagina usted cuando lo venimos de allá de El Salvador para acá y los tiraron en ese desierto? Yo en mi persona, a mí me empacharon unas salchichas que hay enlatadas y las boté porque solo eso traía, y esos panes de caja me empacharon. Y entonces, si ya no traía que comer,
Yo cuando estaba leyendo esta palabra, digo, wow, y esta gente estaba con Jesús y Jesús los alimentó. Sí, amén. Y cuando nosotros venimos de allá para acá, nosotros le hacemos promesa a Dios y Dios es el que los cuida en ese camino. Pero cuando venimos acá se nos olvida que Dios le hicimos una promesa y esa promesa se los olvidó, pero a Dios no se le olvidó. Dios siempre está con ellos, que cuando el hijo que le prometió esa promesa se la va a cumplir. Pero a nosotros todo se nos olvida. Somos oidores de la palabra y olvidadizos, que se nos olvida todo. Hermanos, y esto se le olvidó a Felipe. Felipe se le olvidó quién era Jesús. Mira, hermano, cuando a Marta Jesús lo mandaron a llamar, sabe, también a Marta le probó la fe. Cuando Jesús inmediatamente podría haber ido a ver a su hermano que estaba muriendo y no dejarlo morir. Pero Jesús probó la fe de Marta y fue a los 4 días. Y cuando llegó Jesús, le dice Marta, como quien dice, si hoy para qué viene si mi hermano ya está muerto. A veces nosotros así ponemos nosotros limitaciones para el Señor. A veces usted le dice a una hermana que vaya a orar, pero usted no va. Pues ahí voy a ir otro día. Pero ¿sabe qué? Ese día Jesús tiene algo preparado para su vida y para la vida con el que va a ir a orar. Hermanos, este niño dio lo poco, y lo poco que tenía sació a 5,000 hombres. Hermanos, nosotros, hermanos, a veces ponemos limitaciones en las edades. Cuando yo estaba joven, tenía 16 años, me decían que aceptara al Señor. Pero yo decía, mismos tan locos, si apenas tengo 16 años, no había probado mi juventud. Pero no sabía que mi juventud me la iba a agarrar el enemigo y me la iba a hacer como un trapeador. Ve de que los trapeadores lo andan para allá y para acá. Así me anduvo el diablo por 35 años. ¿Por qué? Por no entregarle la vida al Señor en mi juventud. Gloria a Dios. Y decimos la edad es, para Dios no hay edades. Para Dios quiere que seas útil, jovencito, que seas útil, viejo. Hermanos, nosotros a veces cuestionamos a Dios diciendo, pero si Dios, ¿por qué no me escucha? Pero si ¿qué nos va a escuchar si andamos en otras dimensiones? Yo me acuerdo cuando mi madre me decía, ya te persinaste antes de irte a acostar a la Virgencita. Y si no lo hacía, ella me recordaba. Pero como yo le hacía caso, me persinaba. Pero ¿sabe qué? Cuestionaba lo que Dios tenía para mi vida. Y ese día, hermanos, cuando Dios entró verdaderamente en mi vida y me rescató donde yo estaba, hermano,